Vale. Lo que ha comentado Puri es esta ruletita aquí, que podemos darle a la velocidad de reproducción, ¿de acuerdo? Si queréis, le damos un poco más lento, ¿vale? Y que el propósito de una empresa es maximizar sus beneficios. Es decir, este señor que está aquí, que es Milton Friedman, que es un premio Nobel de Economía, en los años 70 ya dijo este postulado, que fue muy revolucionario en su época, y dijo, el propósito de la empresa es maximizar sus beneficios. Pues bien, estamos hablando de 1970, ¿eh? Creo que hemos evolucionado un poco desde entonces. Ya tenemos otras corrientes y otras grandes, digamos, voces de la economía que te dicen que el dinero no es el propósito de un negocio, sino es la prueba de su viabilidad y la prueba de que es sostenible financieramente. Es decir, que una empresa genere dinero, generar dinero como tal o generar beneficios no es un propósito como tal, sino que es necesario para que la empresa sea viable. Y tenemos esta opinión de Peter Drucker, que es uno de los grandes filósofos económicos y empresariales de este siglo XXI ya. Entonces ya vamos completando un poquito. El propósito va mucho más allá del dinero. Es decir, no solo es el dinero. Es decir, el dinero es una herramienta o una palanca necesaria para que nuestra empresa desarrolle su actividad y desarrolle y alcance su verdadero propósito, ¿no? No sé si algunas conocéis la película de Matrix, ¿no? En la que llega un momento en que al protagonista le dicen, oye, ¿quieres seguir viviendo en esta situación que es como, bueno, en fin, una realidad paralela y tal, en la que el mundo es todo muy bonito y tal, y vamos a ganar dinero y tal? ¿O quieres de verdad despertar y ver cómo es la realidad y qué es lo necesario para alcanzar el propósito de una empresa, ¿no? Pues yo os animo a esto, ¿no? A que toméis la pastillita, ¿cuál? ¿La roja, la azul? A que toméis la pastillita roja, que es la que realmente te despierta en ese sentido. Y espero que esta sesión sirva un poco para ello, ¿no? Otra de las grandes voces ya de estos últimos años, ¿no? Peter Diamandis, que es un inversor, economista y además un gran pensador y futurista, ¿no? Es decir, una persona que ha adelantado grandes movimientos económicos y corrientes de gestión que ha habido, ¿no? En los últimos años. Él dice que cada vez que ha comenzado una nueva empresa solo por el dinero ha sido un gran error. Y además ha tenido que abandonarla, incluso ha perdido dinero y se ha llenado de frustración, ¿no? Entonces, al final, lanzar una startup o una empresa o un emprendimiento, un proyecto nuevo, te dejan la vida, te dejan la piel. Tienes que dedicarle prácticamente todo tu ser para que salga adelante. Si no está plenamente alineado con tu propósito personal, del que ya hablaremos más adelante y profundizaremos en la sesión de Gali, sobre todo, si no está alineado con tu propósito personal y además con el propósito que le has generado o le has diseñado para ese propio proyecto, pues la verdad es que ese esfuerzo inhumano que se hace acaba en frustración y en abandonar el proyecto. Entonces, digamos, la importancia del propósito es mucho más allá del dinero, ¿no? Es lo que os quiero reflejar aquí el mensaje, ¿no? Pero vamos más allá, ¿no? Aquí hay otra de las grandes voces, ¿no? Del siglo XXI, pensadores económicos, inversores y digamos, grandes gurús de la gestión empresarial. Nos dicen que cualquier compañía diseñada para triunfar en el siglo XX va a fracasar en el siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque no podemos seguir funcionando con los paradigmas o con los estamentos o con los principios que teníamos en el siglo XX. Como por ejemplo el que hemos visto, ¿no? Del Premio Nobel de Economía, que decía el propósito de una empresa es maximizar su beneficio. Muy bien, eso en su día tuvo su aplicación y fue una cosa totalmente revolucionaria, pero es que estamos hablando de hace más de 50 años, ¿no? Entonces, si queremos seguir funcionando con esos patrones del pasado, seguramente iremos al fracaso, ¿no? Y es que en el siglo XX, estamos ya en el siglo XXI, bien entrado ya, y sabéis que todo va muy deprisa con la tecnología, con la innovación, todo va muy deprisa. Y lo que hace 3 años no existía, hoy es necesario completamente para llevar a cabo un negocio. Y técnicas innovadoras hacen que pequeñas startups, pequeños emprendedores, se conviertan en grandes corporaciones y grandes multinacionales en muy pocos años, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos que todos conocéis de esas startups tecnológicas, ¿no? De esas empresas que tienen muy pocos años de vida, pues, por ejemplo, pues como Facebook, como Airbnb, ¿no? Como Uber, que crecen muchísimo, ¿no? Y todo eso es gracias a la tecnología y a la innovación. Pero es que seguimos evolucionando y la tecnología y la innovación ya no son suficientes. Es decir, todo va muy deprisa, pero al final
necesitamos también crear una organización y liderar con propósito. O sea, liderar tu empresa con propósito. No solo aplicarle la tecnología y la innovación, porque eso, por supuesto, es un añadido y es una necesidad que tenemos, pero hay que incorporarle la parte del propósito. Y eso ahora mismo está muy incipiente en la gestión empresarial. De ahí que me alegro mucho que Fran haya incluido este módulo y este reto en este desafío para vosotras, puesto que vosotras estáis en una fase de consolidación, en una fase de impulsar vuestro negocio y es muy útil y muy necesario que incorporéis el propósito en todo este desarrollo que estáis haciendo de vuestro proyecto. ¿Vale? Bueno, abro otra vez los micros. ¿Conocéis la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades, ¿no? Algunos las habréis visto por vuestros temas por vuestra formación o por vuestros temas profesionales, pero bueno, os lo resumo básicamente. Maslow fue un psicólogo de mucho renombre y mucho éxito que determinó que existían como una jerarquía, unas prioridades en las necesidades humanas. Partimos de las básicas, ¿no? Necesitamos respirar, necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos descansar, ¿no? Esas necesidades fisiológicas que si no las tenemos cubiertas no podemos pensar en la siguiente, en el siguiente piso digamos, de la pirámide, ¿no? Porque uno que no puede comer, que no tiene para comer, ¿cómo va a pensar en otras cosas, ¿no? Luego, cuando tenemos ya aseguradas esas necesidades fisiológicas, nos vamos a las necesidades de seguridad, ¿no? Oye, pues estar seguro que tu integridad física no corra peligro, en fin, tener tranquilidad, ¿no? Tener esa salud, en fin. Cuando tenemos ya esa cubierta, pasamos a las necesidades sociales, ¿no? La gente necesita socializar, amistades, afecto, cariño, amor. Cuando ya vamos cubriendo esas necesidades también, pasamos a una siguiente en la que necesitamos estima, reconocimiento, en fin, lo que se llama, ¿no? O lo que se conoce como el éxito desde el punto de vista de terceros, ¿no? Que te ven como una persona exitosa y te reconocen tu trayectoria y todos tus logros y eso te da a ti confianza, etcétera. Pero llegamos a un último punto, la cúspide de esta pirámide, que es la autorrealización, que realmente es cuando uno se siente lleno, cuando uno se siente realmente motivado, que la vida es plena y que realmente está llevando su vida de una manera acorde a sus valores y a su meta y a su objetivo último, ¿no? Yo os pongo muchos casos, yo os digo, no me diga que no conocéis casos de gente que tiene famosos, que tienen dinero, tienen salud, tienen de todo. Y aún así, pues hay algunos que incluso acaban en el límite, incluso suicidándose, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Si lo tienes todo cubierto, tienes todas tus necesidades cubiertas, tienes tu fin, reconocimiento, éxito, riqueza, todo. Pues precisamente porque falta esa parte de autorrealización, porque no tienen motivo, no detectan un objetivo último y aspiracional en su vida. No sé si alguna vez, pues todos en nuestra vida nos hemos sentido de esa manera, ¿no? Pues a las organizaciones les ocurre lo mismo. Y aprovecho esta forma de pirámide, ¿no? Para situar el propósito en la cúspide de esta pirámide, ¿no? Y una vez que están cubiertas todas esas necesidades, al final alcanzamos la necesidad de tener un propósito y dirigir nuestra vida hacia ese propósito. Pues a las organizaciones les ocurre lo mismo. Y hago esta analogía de la pirámide porque las organizaciones, y aquí hago un enlace con lo que habéis comentado al principio de cuáles son los objetivos de la empresa, pues todo lo que habéis dicho es correcto, porque al final los propósitos de la empresa son una pirámide también, en la que necesitamos tener un producto, por supuesto, un producto, entendamos productos o servicios, que es lo que va a generar valor para los clientes, satisfacer necesidades del cliente, aportarle algo al cliente que no tenía o que quiere. Pero esa es la base, digamos, de nuestra empresa, de nuestra organización. A partir de ahí, por supuesto, nosotros necesitamos un beneficio. Lo veréis aquí en inglés. Si veis alguna palabra en inglés, la intentaré traducir, ¿vale? Pero ahora entenderéis por qué está en inglés. Evidentemente, la empresa necesita ganar dinero, necesita generar beneficio porque necesita ser sostenible financieramente para generar sus actividades, para seguir avanzando, para seguir dando valor, para seguir aportando a sus clientes y, por supuesto, aportando a todos sus socios y a todas las personas que están alrededor de la empresa, ¿no? Pero nos vamos a un escalón siguiente, que sería el planeta y las personas. Es decir, las empresas también tienen que ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental y social. Es decir, no podemos continuar con un modelo económico en el que no nos importen ni las personas ni el planeta. Es decir, que hagamos nuestras actividades
sin importarnos que estemos destruyendo el planeta, que estemos esquilmando recursos o que estemos explotando a personas o haciendo que las personas no tengan una vida digna o que se puedan desarrollar, ¿no? Es decir, ese componente de planeta y de personas hay que incorporarlo dentro del concepto de sostenibilidad. Es decir, la empresa no solo tiene que ser sostenible económicamente a través del beneficio, que por supuesto que lo tiene que ser, sino que tiene que ser sostenible en su actividad con respecto al planeta, con respecto a las personas. ¿Qué significa o qué vemos aquí la sostenibilidad con respecto al planeta y las personas? Al menos en su actividad no genere un impacto negativo, es decir, no reste o no haga que el planeta esté peor que antes de que existiera mi empresa. No sé si me explico, ¿no? Es decir, el planeta y las personas que al menos estén igual que antes de que nosotros empezáramos a realizar nuestra actividad con nuestra empresa, ¿no? Digamos, hablándolo un poco en plata, ¿no? O sea, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? O sea, por lo menos esa sostenibilidad tenemos que incorporarla dentro de nuestro pensamiento de gestión empresarial. Pero es que hay un escalón que va un poco más allá, que aquí es donde entramos en la parte del propósito. Y el propósito no solo quiere que mantener el planeta y la sociedad tal como está, es decir, no restarle, sino que además quiere generarle algo positivo, quiere regenerarlo, quiere producir un impacto positivo en las personas, en el planeta, en definitiva. ¿Y eso cómo se alcanza? Pues a través de un propósito. La empresa tiene que tener un propósito, una aspiración suprema, digamos, llamémosle así, un objetivo supremo, mucho más allá del dinero, que como veis el dinero ya lo abandonamos, lo pasamos hace 3 escalones, ¿no? Entonces, esta es la que se llama la pirámide de las 5 P's, para que os acordéis, por eso una de las P's está en inglés, porque esto se creó, digamos, este concepto se creó en inglés, pero las traducciones cuadran todas al español, excepto la del beneficio, ¿no? Que es profit en inglés, ¿no? Entonces, recordarlo la pirámide de las 5 P's, que por supuesto que tenemos que tener un producto o un servicio que genere valor, que tenemos que tener una actividad que sea sostenible desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la sociedad y desde el punto de vista del planeta. Pero que tenemos que dar un pasito más allá y con el propósito intentar cambiar el mundo a mejor. Que la actividad de nuestra empresa genere algo mejor para el mundo, ¿vale? Y ahora me diréis, y ligo con la parte inicial que decíais, bueno, es que las empresas, por supuesto, tienen que ganar dinero. Es que yo hago esto porque tengo que ganar dinero. Por supuesto, ahí estamos todos de acuerdo. Pero me gustaría que vierais visualmente cómo funciona esta pirámide del propósito. Si solo nos quedamos en pensar en el beneficio, mirad cómo se reduce sensiblemente la capacidad de generar beneficios. Es decir, si solo nos centramos en nuestro producto y en generar beneficios, lo generaremos, claro que sí, pero desde luego ese beneficio no va a ser tan grande como si aspiramos a más, a seguir avanzando en esta pirámide de las 5 P's, en la que incorporamos a las personas, incorporamos al planeta y en última instancia incorporamos al propósito. O sea, veréis que el propósito en última instancia y a largo plazo va a ser generador de más beneficios. Vamos a ampliar nuestro beneficio a través del propósito, ¿vale? Me gustaría que os quedarais con ese mensaje. Ya me voy a los datos, porque diréis, bueno, esto me lo cuentas tú y es muy bonito y tal, pero es que esto ya no lo digo yo. En este caso, este señor, Larry Fink, es el director del fondo de inversión más grande del mundo, más importante del mundo. Y que puede pensar que los inversores solo piensan en el dinero, que son tiburones, que nada más que piensan en beneficio, beneficio, beneficio. Pues este señor dice que sin un propósito ninguna empresa va a alcanzar su máximo potencial. Pero va más allá. Lo que te dice que en última instancia, si no tienes propósito, vas a desaparecer. Porque no vas a estar cubriendo a todos tus grupos de interés alrededor de tu empresa. ¿Vale? Por supuesto, además, está demostrado que las empresas con propósito tienen mejores resultados. Pero eso está demostrado con datos. Y luego profundizaremos y veremos un poco más. ¿Lo habéis comentado? Perfecto. ¿Clarito hasta aquí? Clarísimo. Nosotros, cuando empezamos a diseñar el desafío, nos planteamos una cosa bastante importante, que era que no queríamos crear un grupo de empresarias que no tuvieran un propósito claro, ¿vale? Si el propósito es el dinero simplemente, pues no queríamos trabajar con gente así, ¿vale? Entonces,
Sabemos que el beneficio económico es necesario, ¿de acuerdo? Y de hecho Carlos lo ha explicado bastante bien con esa pirámide, pero es un medio más para llegar a un fin, ¿vale? A ese impacto que todos tenemos que tener en el mundo, ¿de acuerdo? Y ahora lo veis con una visión un poco sesgada, lo veis muy estrechito ahora mismo, pero a medida que vayamos avanzando en el desafío iréis abriendo un poquito más la mente y iréis viendo cómo es necesario trabajar con ese propósito por detrás, ¿vale? Entonces, insisto, no es que lo diga Carlos. Carlos viene de Carlos es un inversor privado, ¿de acuerdo? Él invierte solamente en empresas con propósito, ¿vale? Y que tengan un impacto, ¿vale? Pero un impacto real y de verdad, ¿vale? Entonces, él va analizando empresas, va conociendo empresas y demás, y en función del propósito que tenga cada empresa o cada startup y del impacto que vaya a tener en el mundo, invierte o no invierte. ¿Vale? Yo quiero preguntarte algo, Fran. Bueno, quiero puntualizar una cosa que como dice Carlos, es verdad que el impacto en el planeta, en las personas, y yo iría un poco más allá. Hoy también es importante contemplar en esto los animales. No solamente es un impacto de mejora en el planeta, en las personas. Yo creo que hoy la gente se mueve mucho también por el tema de los animales. Eso es una cosa. Y otra cosa es, yo siempre me muevo un poco en la incoherencia de cómo yo puedo mejorar el planeta si yo solamente uso químicos con lo que genera la industria química. Eso es una cosa que siempre me preocupa. Y no sé si esto atajarlo en una tutoría personal o... Vamos a seguir con la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Y lo mismo cuando terminamos, se te resuelven todas las dudas. Ok, ¿Vale? Avanzamos. vale. Bueno, un pequeño detallito, ¿vale? Que lo ha comentado Monse, ¿de acuerdo? El tema de los animales y demás, yo estoy de acuerdo con ella, pero cuando en la pirámide que nos compartía Carlos hablaba del planeta, ¿vale? Básicamente es eso, en el planeta se incorporan todos los seres vivos que habitamos el planeta, ¿vale? No solo los seres humanos, ¿vale? ¿Lo vamos Bueno, yo entendiendo? me refería un poco, lo sé, pero me refería, mis niñas tienen una perrita y ahora es muy común llegar a un sitio y bueno, que atiendan a la perrita, ¿no? Y eso es como algo que te atrae mucho, ¿no? Que es una energía y que se mueve muy bonita, ¿no? El hecho que le pongan agua cuando llegas a cualquier sitio, a eso me refería. No solamente cuidar la selva y los bosques y No. demás. Si al final es saber que todos formamos parte de un todo superior. Entonces, Sí. cualquier acción que hagamos, esta misma que estamos haciendo hoy aquí, formando a empresarios con propósito, pues tiene un impacto, porque vosotras al final, pues tomaréis decisiones basadas en propósitos y basadas en el impacto que vais a tener en el ecosistema del que todos formamos parte. ¿Vale? Vamos avanzando un poquito más, ¿vale? Vamos a ver el siguiente vídeo de Carlos. ¿De acuerdo? Estáis viéndolo aquí, Y ¿vale? vamos a entrar en la parte de liderar con propósito. Es decir, hemos visto la importancia del propósito en una organización, cuál es su jerarquía, digamos, dentro de esa pirámide, y la importancia de que ya no podemos montar una empresa, incorporar tecnología, incorporar sistemas de innovación, etcétera. No solo eso, ¿no? Sino que también hay que incorporar el propósito y desde luego tiene que venir desde el principio, es decir, desde los líderes de la organización, los creadores, los fundadores de la organización. En vuestro caso, vosotras emprendedoras, ¿no? Sois las que tenéis que liderar con propósito y trasladarlo a todos los valores y a todas las personas de la organización. Entonces, hablábamos de los pilares de la sostenibilidad. La sostenibilidad, que es una palabra que está muy en boga y muy ahora de moda, digamos, incluso ya se ha pasado hasta de moda, ¿no? Pero la sostenibilidad no la miremos solo como el medio ambiente, no tal, mirar por el planeta, etcétera, ¿no? Aquí hablamos de 3 pilares de la sostenibilidad. Sostenibilidad económica, la empresa tiene que ser sostenible financieramente, tiene que generar recursos suficientes. Perdonadme un segundito. Tengo por aquí a Carlos. Carlos, actívate la cámara por lo menos que te conozcan, ¿no? Muy buenas, Fran. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Hola. Hola. ¿Qué tal?
Buenas. Lo primero, disculpadme que no me he podido conectar al inicio de la sesión, como me habría gustado, pero por lo menos quería saludar, quería pasar a saludar y nada, y desearos mucha suerte en este reto que estáis iniciando y animaros a que lo aprovechéis al máximo, que estoy seguro que así va a ser. Y bueno, pues veo que estáis ahora mismo viendo el webinar, ¿no? Que se grabó en la sesión anterior, en la edición anterior. Y bueno, espero que os guste, que os aporte sobre todo y que ayude a cambiar un poco esa mentalidad a la hora de afrontar vuestros proyectos. En cualquier caso, oye, que sepáis que si tenéis cualquier duda, queréis profundizar en algo más, queréis más materiales sobre algún tema en concreto, pues que me tenéis a disposición. Fran tiene mis datos y me puede pasar vuestras inquietudes, vuestros comentarios, vuestras dudas o lo que necesitéis, que podéis contar conmigo para lo que haga falta. Y por lo demás, bueno, pues lo dicho, desearos mucha suerte y daros la enhorabuena por el simple hecho de ser tan valientes para emprender con todo lo que ello requiere, todo lo bonito que es, pero todo el esfuerzo que también requiere, ¿no? Así que animaros a que continuéis luchando y sobre todo que hagáis vuestro emprendimiento con un propósito que esté alineado con vuestro propósito personal, porque no solo hay que tener un propósito para vuestro emprendimiento, para vuestra organización, sino tener un propósito también personal y que estén alineados los dos es clave para el éxito al final. Así que lo dicho, que mucho ánimo y enhorabuena a ellos, a que aprovechéis todo lo que podáis. Carlos, coméntanos un momentillo si puedes la iniciativa que vas a traer aquí a Sevilla sobre organizaciones exponenciales y demás. ¿Cuál en concreto, Fran? Dame un poco más de datos. Bueno, que como ahora ando metido en un montón, pues... Bueno, la ibas a organizar sobre, ¿cómo se llama? La que está haciendo con este hombre, se me va ahora mismo con Francisco Palau. Con Francisco Palau, correcto. Bueno, sí, te refieres al... Bueno, mira, ahora mismo, de hecho, ya ha comenzado. Es un reto global, un challenge para proyectos orientados a propósito y que estén alineados. Esta edición, como es una edición especial, es la edición número 40, el reto número 40 que se organiza, pues se ha hecho de manera global, es en todo el mundo. Y bueno, hay más de 500 participantes y muchas más inscripciones, o sea, ha habido que cortar el número de inscripciones porque ya no se daba abasto. Y la verdad que es muy bonito y muy interesante porque además de hacerlo global, todo el mundo que está participando, tanto personas de manera individual como proyectos, como startups de todo el mundo, se está haciendo, en vez de una temática concreta, se está haciendo temática múltiple, alineada con los 17 ODS. Con lo cual, la verdad que tenemos muchas esperanzas puestas en este reto y bueno, es una pena porque ya está en marcha, ya están cerradas la convocatoria. Es una pena que no hayáis podido sumaros, pero aún así, esta semana, por ejemplo, se están haciendo la semana inspiracional y se están haciendo muchas charlas, así que le pasaré ahora a Fran el enlace por si os queréis inscribir a alguna charla, son todas gratuitas, por supuesto, y son pequeñas charlas de 20 minutos y la verdad que son muy interesantes. Yo, de hecho, doy una charla dentro de esos ciclos, esta tarde a las 4 de la tarde, con lo cual, si os queréis, digamos, profundizar en este tema, pues ahí la tenéis a vuestra disposición. Y luego, sobre todo, bueno, pues ya que estéis al tanto de todo lo que se organiza en esa comunidad y el próximo reto, si queréis y estáis interesados, pues por supuesto también apuntar, que son todos gratuitos y se aportan muchos materiales y además yo creo que sirve también para hacer ese pequeñito cambio de mentalidad que poco a poco nos hace falta a todos para llevar nuestros propósitos personales y de la organización
bueno, pues hacia crear un mundo mejor, ¿no? Al final dejar un mundo mejor del que nos encontramos, ¿no? Que yo creo que es la idea que todos deberíamos tener en mente, ¿no? Y bueno, no sé, ¿qué más? Fran, ¿qué más quieres que comente por ahí? Cloti tiene por aquí una preguntita. Adelante. Buenos días, Carlos. Nos ha indicado Buenos días. que tienes varias grabaciones de unos 20 minutos hablando sobre todo esto que estamos viendo ahora mismo y sobre otros asuntos más interesantes también. ¿Cómo podríamos verlo o a dónde tendremos que acceder? Sí, o le voy a pasar a Fran el enlace de la, digamos, de la web donde aparecen todas esas charlas y os podéis inscribir. Algunas han ocurrido ya, porque esto empezó el lunes, esta semana de charlas, y otras, la mayoría están por venir, pero que en cualquier caso inscribiros porque si no, las podréis ver grabadas, todas quedarán recogidas en la plataforma de Purpose Alliance, que es la organización que lanza este reto, ¿vale? Pero os tenéis que inscribir, si queréis verla, digamos, en directo, os tenéis que inscribir, ¿vale? Le paso a Fran el enlace y vosotros le echáis un vistazo y si os interesa alguna, pues os inscribís. Perfecto. Genial, Carlos. Una pregunta, Carlos, para si no podemos verlas en directo, ¿hay que inscribirse también para ver las que quedan grabadas? Sí, porque seguramente recibiréis por lo menos una comunicación de que ya están subidas en la plataforma y las podéis ver, o llegará algún enlace, alguna comunicación os llegará. Y de todas maneras, en cualquier caso, si os inscribís, yo creo que ya quedáis inscritos en lo que es la comunidad de Purpose Alliance y ya recibiréis noticias y en fin, de todo este tipo de cuestiones. Y ya podréis, digamos, entrar, aunque sea posteriori, podréis entrar en la plataforma de Purpose Alliance para poder acceder a esas charlas y a esos materiales. Decir que esta plataforma es a nivel mundial, ¿eh? que no es una iniciativa de Carlos con Francisco Palau. Francisco Palau es a nivel mundial, ¿vale? Y que son retos globales, ¿eh? que están basados en los ODS. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, ¿vale? Carlos, mil gracias, tío, por este ratito. Seguimos con tu vídeo, ¿de acuerdo? Y estamos en contacto. Por supuesto, la información que me mandes se las compartiremos. Perfecto, pues nada, lo dicho, ánimo, y si tenéis cualquier duda o necesitáis cualquier aclaración o más materiales, me lo canalizáis a través de Fran y yo encantado de ayudar. Genial, que tengas buen día, Carlos. Igualmente, un saludo a todas. Chao, chao. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues seguimos, ¿de acuerdo? Para poder desarrollar su actividad de manera independiente y además generar un beneficio. Pero este beneficio no tiene por qué ser solo económico, sino que puede ser un beneficio social y medioambiental, ¿no? Esos son los tres pilares que tenemos que tener en cuenta a la hora, como líderes, de definir las estrategias que hacemos para nuestros proyectos, ¿vale? El pilar económico, el pilar social y el pilar ambiental, ¿vale? Esto, si nosotros gestionamos nuestra empresa con estos tres pilares, nos va a dar un resultado un resultado final triple, no solo económico. Tradicionalmente se ha medido siempre cómo se desarrolla una empresa a través de números, es decir, a través de la cuenta de resultados, ¿no? Te vas a la última línea de la cuenta de resultados y ves cuánto ha ganado, pues cuanto más haya ganado, mejor es la empresa, ¿no? Ese es un modelo tradicional y obsoleto de gestión de la empresa, ¿no? Al final hay que gestionar este triple resultado, porque en alguno podemos tener menos resultados, pero si estamos teniendo en el otro, estamos alcanzando un resultado global satisfactorio, ¿no? Entonces, es lo que se conoce aquí como la triple sostenibilidad, que lo escucharéis, o las 3 P's, ¿no? De people, planet y profit, ¿no? Persona, planeta y beneficio, ¿vale? Entonces, siempre tened en mente cuando diseñéis vuestra estrategia de vuestro proyecto, que no solo hay que mirar la línea económica, que es muy importante, sino acordaros de las otras dos e incluirlas en vuestro desarrollo de vuestro plan estratégico, de vuestras líneas maestras, de vuestras líneas de actuación, incluir esos otros 2 pilares, que son las personas y el planeta, incluirlo en vuestra manera de gestionar, ¿no? Eso es liderar con propósito, ¿vale? Incluso hoy en día se va un pasito más allá, porque recordáis que hablamos que la sostenibilidad era, voy a intentar que mi empresa no sea dañina, ¿no? La actividad de mi empresa no sea dañina para el planeta o dañina para la persona. No, pero
podemos intentar incluso, una vez que alcancemos eso, ir un paso más allá y incluir una línea más de gestión, ¿no? Que es la del propósito, porque el propósito no es solo no ser dañino, sino generar algo positivo para el planeta y para las personas, ¿no? Entonces, liderar con propósito implica gestionar esas 4 cuentas de resultados, no solo una, no solo la económica, sino la económica, la de las personas, la del planeta y la de tu propósito. Dejar el mundo mejor en alguna faceta, mucho o poco, pero dejar el mundo mejor que antes de que existiera tu empresa. ¿Ok? Aquí entramos ya un poco más con herramientas, ¿no? De cómo, porque todo esto puede ser muy abstracto y podéis decir vosotros, vale, esto es muy bonito, esto entra dentro del campo de la filosofía, pero ¿cómo lo hago? Yo, ¿cómo, ¿qué es el propósito? ¿Cómo lo defino? ¿Qué puedo hacer? Pues mira, hay una herramienta muy sencilla que es el círculo dorado. El círculo dorado nos dice o nos ayuda a intentar definir qué es lo que hacemos, ¿no? La mayoría de las empresas sabe qué es lo que hace, ¿no? Sabe cuál es su producto, sabe cuál es su servicio. Algunas empresas saben cómo lo hacen. ¿Dónde Porque está la no todas entrada? saben cómo lo hacen. No, me han Pues dicho, tiene que tienen salir su por ahí y propuesta dar de la valor vuelta. bien definida, tienen Para su entrar mejor que hay, ¿no? proceso, tienen, en fin, tienen características mediante las cuales llevan a cabo, ¿no? O consiguen construir su producto o llevar a cabo sus servicios, etc. Pero muy pocas empresas saben por qué lo hacen. ¿Por qué hacen lo que hacen? Y ni siquiera se han planteado, se han parado a pensarlo el por qué. Entonces, la herramienta o digamos, el accionable que yo propongo es que empecemos por el por qué. En vez de empezar por el qué, que es lo más habitual, que todo lo tradicional que nos han enseñado, ¿no? Bueno, pero tú qué vas a vender o qué servicio vas a dar, ¿no? Espérate, yo, ¿por qué quiero hacer? ¿Por qué quiero llevar a cabo este emprendimiento? ¿Por qué quiero llevar a cabo esta actividad profesional? ¿Por qué quiero montar una empresa? ¿Vale? Entonces, este círculo dorado siempre nos anima a empezar por el por qué. ¿Vale? Por centrar un poco el tiro, veréis que el qué hace relación al producto o servicio, el cómo lo hacemos, ¿no? El cómo hacemos lo que hacemos, hace más referencia a la misión de la empresa, a su propuesta de valor, a los procesos, pero bueno, a la misión de la empresa, y el por qué hace referencia al propósito, ¿no? Y siempre con el impacto positivo en la mente. Como os decía, lo importante es empezar por el por qué, puesto que este por qué te puede condicionar el cómo lo vas a hacer y sobre todo te puede condicionar el qué vas a hacer. Si empezamos la casa por el tejado, pues a lo mejor nos damos cuenta que nos fallan los cimientos, ¿no? Entonces al final, este por qué es los cimientos de todo lo que vamos a desarrollar. Y si nos damos cuenta que hemos desarrollado algo que luego no tiene ningún propósito o que tiene un propósito que no está alineado con nosotros, vamos a sentir una frustración muy grande y a la primera de cambio, como han comentado algunas de las compañeras, a la primera que haya un contratiempo, se va a abandonar. ¿Vale? Entonces, empezamos por el porqué. ¿Vale? Ahí se sitúa el porqué, en el propósito. Antes de meternos en faena, y esta es la parte un poco más filosófica o inspiracional que os voy a comentar. Pero es que esto no tiene sentido si no empezamos por aquí, ¿no? Y Gali, además, lo va a complementar en su sesión porque es la parte más personal del propósito. El ser humano tenemos la suerte de ser una especie, la única especie animal que tiene la capacidad de soñar y la capacidad de imaginar cosas y de imaginar cosas que no existen y de soñar pues con cosas que a priori parecen inalcanzables, pero luego no resultan inalcanzables, ¿no? Entonces, al final, los humanos somos soñadores, pero no solo somos soñadores, sino que también hacemos cosas. Gracias a la tecnología, y si miramos hacia atrás la evolución que hemos tenido, gracias a la tecnología pues somos capaces de imaginar algo inalcanzable, como por ejemplo llegar a las estrellas o llegar a la luna, pero es que a través de la tecnología somos capaces de ponerlo en marcha, de hacerlo, acción. Es decir, unimos esa capacidad de soñar con la capacidad de hacer. Y eso solo lo puede hacer el ser humano. Es una de las características de las maravillas del ser humano, ¿no? Entonces, quedaros también con ese concepto de la acción, porque un propósito sin una acción no sirve para nada, se quedan meras palabras vacías. Entonces, recordad que somos hacedores, actuamos. Entonces, tenemos que definir nuestro propósito, pero realizar acciones que nos conduzcan a él, ¿vale? Entonces, como comentábamos anteriormente, la tecnología y la innovación ya no son suficientes para desarrollar
tu propio proyecto o tu propia iniciativa. Son adicionales, es decir, por supuesto que vamos a necesitar tecnología para desenvolvernos en este entorno actual, por supuesto que vamos a tener que aplicar técnicas de innovación en nuestra gestión, pero a eso le tenemos que añadir un propósito. Ese propósito, por supuesto, necesitamos que sea interiorizado, ¿no?, en una mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y la de las personas que están en nuestra organización para que vayan orientadas a ese propósito. Entonces, cuando conseguimos ese cambio de mentalidad y además del propósito realizamos acciones encaminadas a ella, son cuando nos dirigimos al impacto positivo, ¿no? Entonces, quedaros con esa transformación de mentalidad más acciones para liderar con propósito vuestra empresa y llevarla hacia el impacto positivo. Es la manera de realmente conseguirlo. Esto de liderar con propósito no es una cosa ni que me la haya inventado yo, ni que sea una moda actual. Ya hace unos años, la prestigiosa revista Harvard Business Review, ya que se hizo eco de este tema. Es decir, que es que liderar con propósito se ha convertido en una necesidad. Y os voy a poner ejemplos, ¿no? Yo creo que todos conocéis Tesla, ¿no? La empresa con los coches eléctricos, pero bueno, hace muchísimas cosas más, ¿no? ¿Por qué? Porque Tesla tiene un propósito, que es acelerar la transición del mundo hacia una energía sostenible. El tema de los autos eléctricos es una de las cosas que hace hacia su propósito. También hace paneles solares, hace baterías para almacenar la energía, fabrica, desarrolla software inteligente para instalaciones de energía sostenible, en fin, hace muchas otras actividades, porque al final son todas actividades que giran en torno a un propósito. Lo que os quiero decir aquí, que el liderar con propósito también te abre muchísimas oportunidades. No estás centrado solo en la actividad que haces, sino que en un futuro puedes abrirte a muchas más actividades orientadas todo o con el propósito que definas en el centro, ¿vale? Y generar al final un ecosistema, lo que se llama un ecosistema alrededor de tu propósito, ¿vale? Os pongo ejemplo. Todos conocemos Google, ¿no? Todos utilizamos algo de Google, ¿no? Pues el propósito de Google es organizar la información del mundo. No me digáis que no es bonito ese propósito. No me digáis que no engancha. No me digáis que no tendrán ganas de decir, yo quiero ser parte de Google, quiero formar, quiero colaborar con ellos, quiero... Bueno, pues Google es un ecosistema orientado a su propósito. En el centro de su propósito, que es organizar la información del mundo, pararos a pensar la cantidad de aplicaciones que tiene Google. Tiene el correo, tiene el Drive, tiene el calendario, tiene el sistema de intercomunicación como este mismo que estamos usando, ¿no?, que es el Google Meet, en fin, cientos de servicios todos alrededor de su propósito. ¿Se dais cuenta? Todos son para organizar la información del mundo. Entonces, para que veáis lo potente que es tener bien definido un propósito empresarial, todo lo que puede ayudar en el negocio puro y duro tal como lo conocéis. Otro ejemplo, Patagonia, no sé si lo conocéis, es la marca de textil, de ropa deportiva especializada en deportes, ¿no?, de montaña, etcétera. Bueno, pues Patagonia es uno de los ejemplos claros de propósito y de impacto positivo, porque ellos ya han dejado claro que ellos están en el negocio para salvar el planeta. O sea, ellos no están para ganar dinero. Y no lo dicen solo de palabra, ojo, que lo han puesto más claro imposible. El fundador de Patagonia, recientemente, hace unas pocas semanas, ha entregado todas las acciones de su empresa a una fundación con el objetivo de que sigan manejando el negocio, pero que no se pueda pervertir, digamos, con entrada de otros inversores que quieran maximizar el beneficio y que pongan el beneficio como única objetivo de la empresa. La empresa sigue siendo rentable, la empresa gana muchísimos millones de dólares al año, pero su propósito es claro y destina gran parte de ese beneficio a su propósito, que es salvar el planeta. Y ahora me diré... Bueno, queda claro hasta aquí la importancia del propósito, ¿vale? No lo están haciendo cualquiera, es decir, grandes empresas mundiales se mueven por el propósito y son las empresas que realmente están destacando en este mundo, ¿vale? Tenéis en la plataforma, tenéis el vídeo de el chico que montó un banco, ¿de acuerdo? Es un caso de un chaval peruano que él quiere salvar el planeta y él, bueno, de alguna manera
tiene su propósito claro y a través de ese propósito, pues, monta este banco y recicla plástico y genera un círculo virtuoso dando recompensas a los chavales que le traen el plástico a través de tarjetas de crédito, en fin, es precioso, lo podéis ver en la plataforma, lo tenéis, ¿vale? Yo me voy a tener que marchar, ¿de acuerdo? Porque me ha surgido un pequeño problema en el colegio de mi hija. Entonces, os voy a comentar un par de cositas, ¿de acuerdo? Del reto, ¿de acuerdo? Y voy a dejar yo voy a dejar puesto el vídeo de Sensilin, ¿vale? Y después Leti os pondrá la parte de Sara, ¿vale? Entonces, por repasar un poquito el desafío o sea, el reto y los siguientes pasos. La parte de propósito empresarial termina con esta de definir el propósito de tu negocio, ¿de acuerdo? Tenéis que definir un propósito de vuestro negocio, ¿de acuerdo? Tenéis aquí la hoja de cálculo, por favor, rellenadla. Insisto, mejor hecho que perfecto. Tenéis aquí las instrucciones aquí si queréis, ¿de acuerdo? En el accionable tenéis las instrucciones para poder rellenarlo, ¿vale? Sé que esto os da un poco de miedo. Es un poquito, ¿cómo os diría? Da vértigo, ¿vale? Pero de verdad, mejor hecho que perfecto, agarrarse al mantra, por favor, y rellenáis la hojita. Esa hojita la vais a poder cambiar todas las veces que queráis, pero empezad haciendo cosas, ¿de acuerdo? Cuando empecéis haciendo cosas, veréis que irán ocurriendo cosas, ¿vale? Entonces, fundamental que esta hojita la rellenéis, porque esto va a definir el propósito empresarial vuestra. Y no pasa nada si os equivocáis. Después, cuando lo repasemos, pues lo mismo, queréis cambiar cosas, pero es necesario, ¿vale? Es necesario que avancemos. Entonces, por favor, rellenar la hojita de cálculo del propósito, ¿vale? Bien. Siguiente parte. Antes del viernes tenéis que ver el vídeo en el que os aclaro yo la diferencia que hay entre el propósito personal y el propósito empresarial y cómo se unen los dos, ¿vale? Después tendréis este audio de Gali, ¿de acuerdo? Que cuenta el cuento de los tres picapiedreros, ¿vale? Tendréis que hacer el juego de los valores, ¿vale? Que desde ya os lo activo y os va a llegar ahora mismo, ¿vale? Yo os lo activo aquí como tarea, ¿vale? Y ya lo tendréis activo en la plataforma y os habrá llegado una notificación al correo, ¿vale? A la vez que hacéis el juego tendréis este audio también que os va a ayudar con el juego que es el reencuadre del mago, ¿vale? Y tendréis que hacer la tarea de la rueda de la vida, ¿vale? La rueda de la vida, lo mismo que el propósito empresarial, tendréis aquí la rueda de la vida para hacerlo. Gali le llama la tela de araña, yo le llamo la rueda de la vida, ¿vale? Entonces, terminamos esta parte de Gali con el audio de visualización personal, ¿vale? Son 21 minutos. Esto sí os recomendamos que os vayáis a un lugar tranquilo con unos auriculares y los escuchéis tranquilamente, ¿vale? Con esto estaréis preparadas para la sesión que tendréis con Gali el viernes que viene, ¿vale? No este viernes, el siguiente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo tenemos más clarito todas? Sí. ¿Vale? Sí, perfecto. Insisto. Sí, gracias. La parte del propósito personal es de las cosas más difíciles que vais a hacer, ¿vale? Entonces, le tenéis que dedicar cariño, ¿vale? Con Gali lo trabajaréis en presencial, pero para que Gali pueda trabajar necesitamos que hagáis vosotros ese trabajo previo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. ¿Todo clarito hasta aquí? Sí. Sí, perfecto. Bien, entonces, ahora, Carlos, vuelvo ya aquí a lo que es la parte de propósito empresarial, ¿vale? Carlos está explicando cómo grandes compañías como Google, como Tesla, ¿vale? Pues trabajan con un propósito, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso siempre nosotros decimos que, bueno, que son los casos prácticos que se explican en la escuela, ¿vale? Entonces, tengo aquí a alguien que me está dando un poquito de ruido. Monse, porfa, y Julia, porfa, ponérmelo en silencio. Gracias. Entonces, como esos son casos que se ven en las escuelas de negocio, nosotros nos gusta traer las cosas a tierra y más cercanas, ¿vale? Entonces, nosotros trajimos una empresaria, ¿de acuerdo? Que se llama Sensilip, ¿vale?
que ella va a contar un poco su caso de... Yo te voy dando... ¿De acuerdo? Y cómo ella se mueve por el propósito, ¿vale? Y es una empresaria sevillana, ¿vale? Que la tenéis al lado vuestra, ¿vale? Entonces, vamos a ver este vídeo. Cuando termine este vídeo, Leti os pondrá la parte de Sara, ¿vale? De cómo dar a conocer nuestro propósito empresarial, ¿de acuerdo? Y con esto terminaríamos la sesión de hoy, ¿vale? Yo os dejo puesto esto y me vais a perdonar, pero de verdad me tengo que marchar. Pinceladas, pero oye, que estamos abiertos a escucharte, ¿vale? Entonces, cuéntanos de dónde viene. Cuéntanos el porqué de ese propósito que has enmarcado ahí de repente de forma muy rápida, en el cual, oye, cuidáis no solo de la limpieza, sino también de que esa limpieza y los productos, entiendo, y cómo lo hacéis, no afecte a las personas, a la salud de las personas, ¿de acuerdo? ¿Cómo os comprometéis con el medio ambiente? ¿Cómo habéis cambiado de eso, de limpiar simplemente, que es un propósito en sí, a limpiar con esos valores tan claramente determinados y con ese propósito que se te llena la boca y que se te ilumina la mirada cada vez que lo dices? Hombre, por supuesto. Yo creo que cualquier cosa que hagamos debemos hacerla con pasión y con muchas ganas y con mucho amor, ¿vale? Y bueno, ese es el propósito de Sensilín. Sensilín, conjunto de 3 pilares, están mis hijos conmigo, gracias a Dios hoy día. Empecé sola, pero ahora están conmigo, que son mis otros 2 pilares. Y bueno, vengo de la nada, sinceramente. Yo empecé muy, muy joven, con 12 años ya empecé a trabajar por circunstancias de la vida. Y por circunstancias de la vida no pude terminar mis estudios. 4º curso no lo pude terminar. Entonces estaba un poquito perdida, ¿no? No sabía a qué dedicarme, ¿no? Porque empecé a trabajar con mis padres, pero bueno, no era algo que a mí me apasionara, ¿no? Con el tiempo me encontré perdida, que no sabía a qué dedicarme. Ahora sí sabía que la limpieza, quizá por la cultura que se tenía, ¿no? Que las niñas tenían que saber hacer de todo, bueno, por lo que sabía hacer, lo hacía muy bien. Y lo que empecé a dedicarme a eso, a limpiar como una loca. Entonces, siempre he sido una persona muy inquieta y he sido una persona que he querido siempre superarme y cada día superarme. Y dentro de mi sector, pues eso es lo que he ido haciendo, superarme, ¿no? Hemos investigado mucho, estudiado mucho, hemos pateado España a la hora de encontrar nuevos métodos de trabajo de este tipo. Y bueno, y por una circunstancia de mi vida, de que estuve a punto de perder la vida, consecuencia precisamente de los productos los cuales utilizábamos para lo que era nuestro trabajo, pues me dio a mí que pensar, ¿no? De que, bueno, si hubiera alguna fórmula de realizar ese trabajo de una manera eficaz y de una manera buena, no solo para mí, por mi salud, sino, ¿por qué no buscar también la salud de otras personas, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Investigamos muchísimo, no dejamos de investigar y bueno, hoy por hoy somos una empresa puntera en el sector donde damos servicios de limpieza de una manera sostenible, sana para las personas y para nuestro maravilloso planeta, ¿no? Entonces estamos muy, muy, muy contentos de poder lograrlo. No es fácil ir contracorriente porque, mira, nuestro sector es el sector que más contamina, el que más contamina. Entonces, no es fácil de nadar contracorriente, ya no solo con otras empresas de limpiezas tradicionales, sino también con organismos públicos y nos enfrentamos muchas veces también con sanidad, en las cuales, pues, si no estamos inscritos en una lista de productos químicos, pues resulta que no nos dan facilidades, pero estamos ahí en la lucha para poder conseguir de poner en nuestro sector, el sector de la limpieza, que es primordial, que es
que es algo que no puede faltar en ninguna cosa. O sea, queremos darle el valor que verdaderamente tiene el sector de la limpieza. Y luego dar el valor también de poder hacerlo ayudando a otras personas a que tengan mejor salud. Sabemos que la mayoría de las enfermedades provienen de los productos que contienen lo que son los productos químicos de limpieza, ¿vale? Entonces, tenemos el propósito, como ha dicho compañero, nuestro propósito en la vida es poder ayudar a otras personas que se den cuenta de eso y a que hay un mundo más allá de los productos químicos que hacen tanto daño en las personas. Sensi, Sí. los vellos de punta, ¿vale? Muy sencillo. No, porque yo tengo un caso también muy concreto de una amiga que lo pasó bastante mal sobre todo bueno, trabajando con lejía, a fin de cuentas. Sí. ¿Vale? Sí. Y bueno, saber que no es la única y que bueno, que tú, por suerte, entiendo, no por desgracia, porque afortunadamente estás aquí para contarlo, ¿vale? Pero que por suerte, pues has conseguido pues, darte cuenta, ¿de acuerdo? Que muchas veces es lo que decimos, oye, ¿cuándo haces el cambio? Pues cuando te das cuenta. ¿Vale? Claro. Cuando te das cuenta. Entonces, Claro. tú tuviste ese momento de iluminación por ese accidente que tú tuviste, que no nos has contado exactamente de qué era, pero bueno, no hace falta que lo cuentes aquí, ¿vale? Pero... quedan secuelas, las secuelas las tengo, Pero bueno, gracias a Dios estoy viva, que eso es lo importante. Pero bien. Entonces, has comentado muchas cosas, ¿vale? Yo, por no quitar mucho tiempo tampoco de la siguiente compañera, ¿vale? Me gustaría que nos contaras 3 cositas, ¿vale? De las que has hablado. Una, que bueno, has dado un salto ahí muy rápido de cuando tú empezaste, ¿de acuerdo? Que decías que no sabías de nada, ¿vale? Pero de lo que sabías sí intentabas hacerlo muy bien, ¿vale? Con lo cual te súper especializaste, ¿vale? Ahí hay un gap que no sé, que me gustaría que lo aclararas un poquito de cómo pasaste de eso, del el accidente o de ese cambio que tú quisiste a empezar a trabajar con ese propósito de decir, oye, voy a trabajar con productos que no dañen el medio ambiente, que no dañen a las personas y demás, ¿vale? Y tercero, por último, ¿cómo incluiste o cuéntanos un poco esos otros 2 pilares que tú dices de tu empresa, que son tus hijos, ¿vale? ¿Cómo incluiste esa parte de tu familia dentro de la parte empresarial y cómo ellos pues también han ayudado a seguir ese propósito, ¿vale? Esa brújula que ha comentado Dani de propósito, ¿vale? Cómo sirve para que esa familia pues trabaje unida y que trabaje hacia ese mismo propósito, ¿vale? Son las 3 cosas. Bueno, en primer lugar el salto, bueno, todo tiene que ver con mirar hacia adentro, mirarnos hacia adentro y conocernos a nosotros mismos. Mira, yo estoy firmemente convencida que cada persona tiene dentro un don y tú tienes que encontrar ese don. Muchas veces nos empeñamos con nuestros hijos en que sean abogados, en que sean economistas y a lo mejor hay dentro de tu hija una bailarina o dentro de tu hijo hay yo qué sé, que le guste la música. Entonces yo creo que todo tiene que ver con que tú mires hacia de adentro, ¿vale? Y que te diga en qué eres buena, Y luego lo que hagas de verdad, hacerlo como dije antes, con mucho amor y mucha pasión. Y no solo mirando para ti, para lo que a ti te gusta, sino también cómo puedo yo ayudar a otras personas. Eso es primordial, porque la felicidad no la da lo que tú hagas para ti, sino lo que hagas por los demás. Eso es lo que verdaderamente da felicidad. Hay un dicho que dice que hay más felicidad en dar que en recibir, y eso es verdad. Cuando uno, lo que sea, a lo que se dedique, lo hace pensando en cómo ayudar a los demás, va a encontrar felicidad. Partiendo de ahí. Yo di ese salto precisamente porque siento, tengo dentro de mí tanto amor para dar
y tanto cariño que eso me hace a mí ser grande, aunque en un momento de mi vida yo me sintiera muy chiquitita porque no estaba preparada, siempre tenía en la mente, no estoy preparada académicamente, no he podido terminar mis estudios, yo qué va a ser de mí en la vida, pero eso es un error, eso es un error, la vida es una escuela. Y oye, y que si tú ahora por circunstancias no puedes, pues a lo largo de tu vida, pues puedes hacerlo. Mira, yo me saqué mi graduado con mis niños, los dejaba dormidos y me iba al colegio y me lo saqué. Y hasta hoy. Y no sigo, sigo estudiando, y sigo preparándome, y sigo formándome. Y eso es lo que me hace ser, pues, mejor persona, mejor profesional y ser más feliz. Luego, la otra que me preguntaste es los métodos de limpieza que incorporé. Bueno, nosotros en la investigación que yo empecé a hacer debido a mi enfermedad, yo decía, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo limpio sin lejía? Porque aquí hay una mentalidad que como no huele a lejía es que no se ha limpiado. Y señores, mira, me puse en contacto con el Instituto Técnico Español de la Limpieza. Y allí me di cuenta del mundo que hay, más allá de los productos químicos. Hay tecnología avanzada, súper avanzada. Y ahí descubrí una tecnología que transforma el agua y sal común, en un potente limpiador higienizante que es capaz de limpiar absolutamente todo tipo de superficie, sin dañarla, sin perjudicarla. Me la puedo echar en la piel, me puedo hacer enjuague bucal. Más potente, 80 veces más potente, por ejemplo, que la lejía. ¿Y qué hicimos? Implantar eso en nuestra empresa. Compramos las máquinas que transforman eso y con eso es lo que nosotros limpiamos. Y luego está lo de toda la vida de Dios, lo que hacían nuestras abuelas, que si el vinagre, por ejemplo, es que hay infinidad de cosas que no necesariamente tienen que hacer eso, de utilizar productos, es que no hay otra cosa, sí hay millones de cosas. Luego, que no ha sido fácil, como he dicho antes, porque va uno nadando el contracorriente, porque te toman por loca. Pero bueno, bendita locura, bendita locura. Luego mis hijos, ¿no? Cómo se incorporaron mis hijos. Bueno, yo empecé sola. Mira, yo era como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Yo tenía clientes por la mañana, por la tarde y por la noche, casi. De lunes a domingo. Llegó un momento que yo no podía sola. No podía sola. Y me propusieron una de mis clientas de que ¿por qué no formaba una empresa? Pues, ¿por qué no? Con mucho miedo, pero lo hice. Yo me dije a mí misma, Sensi, tú puedes. Y si puedes, adelante. Y nada, empecé sola, lo hacía todo sola, a las 4 de la mañana en una libretita apuntando mis clientes, lo que hacía, lo que no hacía, patatín, patatá. Pero poco a poco mis hijos quisieron ayudarme. Mamá, te voy a echar una mano. Cada uno tenía su trabajo, ya eran mayores, ¿eh? Ya eran mayores, cada uno se tenía un trabajo. Pero mamá, te voy a echar una manita que te vamos a agobiar. Bueno, se incorporó mi hija. Hoy lleva la administración. Y al cabo del tiempo, mi hijo, que trabajaba siempre fuera, mucho tiempo fuera, no podía disfrutar de su familia, me dijo, mamá, te voy a echar una manita en esto que tú no puedes. Bueno, pues como metió el dedo, pues ya has metido el cuerpo entero. Y él es el que lleva I+D y en fin, y es director de Sensilink, ¿vale? Aunque yo sea la gerente fundadora, pero él está de director. Y esos son mis pilares. Y los tres vamos nadando, todo lo tenemos metido en vena, los tres. Entonces, cada uno tiene un valor que añade al otro. Genial. Bueno, creo que queda claro, ¿no? No sé si hay alguna duda de la importancia que tiene el propósito, ¿vale? Os he puesto ahí en el chat, tenéis la dirección web de esta empresa, una empresaria sevillana, ¿de acuerdo? Y, Monse, ves que no vas muy desencaminada, ¿no? Claro, lo que pasa, Fran, que, bueno, no sé dónde tendría yo que hurgar. El que tiene un Porque, porqué encuentra un cómo. Ella tenía un porqué claro y terminó encontrando el cómo, ¿vale? Entonces, claro, para este reto, ¿vale?
igual que para el otro era mejor hecho que perfecto, ¿de acuerdo? Aquí vamos a apuntarnos el que tiene un porqué encuentra un cómo, ¿vale? En que tiene un porqué encuentra un cómo. A lo mejor no lo tenéis ahora mismo, a lo mejor no lo descubrís ahora mismo, pero si tenéis claro ese porqué, podréis ir avanzando con el cómo, ¿vale? Con Sensi lo que le pasaba era eso. Oye, ella, es que ella, la verdad es que lo pasó muy mal, ¿de acuerdo? Y estuvo muy enferma. Y ella poco a poco pues ha ido buscando ese cómo. Oye, ¿cómo podría yo limpiar de forma más sana? ¿Cómo podría yo utilizar productos que no fueran tan dañinos? ¿Vale? Entonces, ella tenía claro el por qué. Ella se preguntaba, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué trabajo yo? Y a raíz de ahí, ella ha encontrado el cómo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces no tenemos claro el por qué hacemos las cosas y nos quedamos en el día a día, en el círculo ese vicioso de dar vueltas, 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 como los gatitos. ¿Nos acordamos de los gatitos? ¿Verdad? Estamos dando vueltas todos los días. ¿Por qué? Porque tengo este cliente, el otro cliente, hay las uñas de este, hay el pelo de aquel, hay el proveedor, hay la factura, hay el niño, hay no sé cuánto. Entonces, al final no tenemos claro ese por qué. Por eso es tan importante el propósito, ¿vale? Porque con el propósito tenéis esa estrella polar, esa guía, y ya teniendo claro hacia dónde vas, en el camino vas a ir encontrando las herramientas para llegar hacia esa guía, ¿vale? Eso es un poquito lo que quiero que os llevéis de resumen de esta sesión, ¿vale? El que tiene un porqué va a terminar encontrando un cómo, ¿vale? A lo mejor no lo encontráis hoy, a lo mejor no lo encontráis mañana, ni siquiera lo encontraréis a lo mejor cuando terminéis el desafío, ¿vale? Pero teniendo claro, si tenéis claro el porqué, vais a encontrar el cómo siempre, siempre, porque van a ir apareciendo las cosas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros empezamos el desafío, teníamos claro el por qué lo hacíamos, ¿vale? Y por el camino han ido apareciendo cosas maravillosas. Han ido apareciendo. No me digas cómo han aparecido, pero han ido apareciendo. Este ha aportado por aquí, este ha aportado por allí y ha ido apareciendo, ¿vale? Entonces, lo dejamos aquí ya, por mi parte lo dejo aquí ya, ¿vale? Leti, tú sigues ahora con la parte de Sara, ¿vale? Propósito empresarial, propósito personal, que lo tenéis que trabajar vosotras con todo el material que os hemos pasado, ¿vale? El viernes lo trabajaréis con Gali, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a terminar con la parte de cómo comunicamos ese propósito hacia el mundo exterior, ¿vale? Pues oye, que tengáis muy buen día, os dejo ya con Leti y os espero el viernes por aquí, a las que vayáis a venir y las que no, os iré viendo en las tutorías, ¿vale? Vale, Venga, muchas gracias. buena semana. Gracias. Gracias, Fran. Fran, vaya bien. Hola chicas, os voy a poner ya el vídeo de comunica tu propósito. A ver. Compartir. Pero encantada, es un placer poder compartir hoy en día con vosotros y poder compartiros un poquito del conocimiento que tengo. Antes que me gustaría darle las gracias a Sensi por la propia experiencia que ha contado, porque al final creo que cuando vemos la experiencia de alguien es cuando mejor entendemos las cosas rápido, ¿no? Y como ya bien ha dicho, en muchas ocasiones no es fácil y bendita se lo curan de que seamos nosotros locos, nos arriesgamos cosas que nadie más se arriesga. Sí, yo no pude escucharla, vamos, ayer lo intenté los 3 primeros minutos, vamos. Es imposible. A ver, ahora sí se oye mejor. Con 75 yo creo que es suficiente. ¿El qué, perdón? Con 75 yo creo que está vale. bien. Con 0,5 yo lo probé ayer y es muy lento. Muy lento, ¿no? Vale. A ver si Esos ahora... locos que nos arriesgamos a hacer las cosas, todavía seguiríamos en la época de las cavernas, en las que no habríamos avanzado nada y estaríamos en un mundo en el que prácticamente no podríamos vivir. Entonces me gustaría que durante todo el tiempo que ya os voy a estar explicando los temas que al principio pueden parecer un poco más densos, directamente os vayáis a su ejemplo y veis cómo ella ha sido capaz de hacerlo y cómo vosotros también vais a ser capaces de una manera mucho más fácil de lo que en un primer momento os vais a intentar, ¿vale? Bueno, yo voy a compartir pantalla. Porque voy a ir voy a enseñando una presentación, pero sí que me gustaría que en cualquier momento que tengáis cualquier duda o consulta, por favor me lo consultéis, me lo preguntéis, que al final aquí estamos para que lo aprendamos todos juntos, porque yo también voy a aprender de todas las dudas y consultas que vosotras vayáis haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito lo que yo quiero ver hoy con vosotras es, bueno, pues qué son los ODS, ¿no? Que estamos hartas de escuchar esas siglas, pero qué son, cómo lo podemos conseguir.
un poquito cómo bajarlos a tierra, algunos ejemplos que, bueno, les enseñaba, me pareció maravilloso, pero otros para que os hagáis una idea, y cómo vamos a poder comunicar ese propósito y esos objetivos, porque al final, bueno, pues nosotros tenemos como muchas patitas que vamos realizando, al final, al cabo del día, cuántas son las actividades que vosotros mismas realizáis y cuántas de esas al final comunicamos. O sea, seguramente coge a alguien de vuestro entorno cercano y preguntarle ¿qué he hecho hoy durante todo el día? ¿Vale? Os va a decir seguramente una mínima parte de todo lo que habéis sido capaces de hacer en ese día. Y ahí radica la importancia de explicar y comunicar todo lo que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a ir bastante rápido porque sí que estoy más interesada en que me hagáis preguntas, ¿vale? Pero, como comento, el mundo necesita un cambio. O sea, vivimos en una sociedad en la que, bueno, ahora mismo tenemos una guerra de por medio, una crisis energética, el cambio climático está cada vez más echando sobre nosotros. Existe una necesidad de cambio muy importante y aunque no lo creáis, vosotras podéis hacer parte de ese cambio con pequeños gestos, tanto de manera profesional como personal, ¿vale? Esto no, aunque vaya un poco orientado a esa parte empresaria, como personas también tenemos una gran capacidad de impactar de manera positiva sobre los objetivos de desarrollo sostenible y aunque siempre busquemos esa manera de hacerlo como empresa, porque bueno, pues tenemos que hacerlo, se nos tiene que ver, como personas también tenemos que conseguirlo, ¿vale? Entonces, un poquito para ir entrando en, bueno, pues qué son esos objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, pues los objetivos del desarrollo sostenible nacen ya en 2015, bueno, cuando los líderes mundiales un poco se dan cuenta de, oye, no podemos continuar de esta manera, no podemos seguir así, tenemos que hacer este cambio de perspectiva y establecen que, bueno, pues en los próximos 15 años, a 2030, es cuando finalizaría con esa Agenda 2030, tenemos que conseguir hacer unos cambios para que, bueno, pues en definitiva el mundo no se acabe. Porque como sigamos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a conseguir acabar con lo más preciado que tenemos, que es este planeta. Entonces, bueno, aquí entran al final todos los agentes de la sociedad, los gobiernos, el sector privado, vosotros como empresarias, pero también esa sociedad civil, como sois vosotras como personas, nuestras familias, y es un poquito a donde debemos de alcanzar, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible? Bueno, pues al final son estos 17 objetivos que, bueno, como veréis al final, lo que hacen es impactar en todas las áreas de nuestra sociedad, desde la más liviana que podemos entender dentro de nuestro aspecto como la más amplia. Entonces, en un primer lugar tenemos, bueno, pues ese fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Esta, bueno, en este caso, pues nos implica todavía mucho más, ¿no? Porque cuántas trabas habéis encontrado vosotras como empresarias al entrar en el mercado. Bueno, pues tenemos que luchar por esa igualdad de género, que sea independiente de una mujer o un hombre el que intente luchar por un puesto, el agua limpia y saneamiento, la energía asequible y no contaminante, un trabajo decente y un crecimiento económico, que también va mucho con vosotros con esa parte empresarial de, oye, yo monto una empresa, pero la empresa que monte debe de ser capaz de generar beneficios y que yo soy la primera que vaya a tener un sueldo, porque también es uno de los mayores retos que seguramente os hayáis encontrado vosotras de yo monto una empresa, estoy generando un beneficio, pero yo soy la única que no está recibiendo ese beneficio en esta parte económico. Luego en el número 9 encontraríamos la industria, innovación y esa infraestructura, un poco lo que comentaba, y si no innovamos, un poco también lo que comentaba Ceci, oye, existe la tecnología para cambiar las cosas, ¿por qué no la aplicamos? ¿Por qué no la utilizamos? La reducción de las desigualdades, las ciudades contaminantes y sostenibles, la producción de un consumo responsable, una acción por el clima, la vida submarina, la vida en los ecosistemas terrestres, la paz y la justicia y luego la alianza para lograr todos estos objetivos, porque al final tenemos estos objetivos, pero tenemos que conseguir llevarlos a buen puerto. Y a vosotros ahora mismo todos estos objetivos os parecerá algo súper ambiguo, súper amplio, como yo, desde mi humilde negocio, voy a conseguir el fin de la pobreza. Pues claro, tenemos que bajarlo un poco a tierra y ser conscientes de que estos son objetivos a gran escala y que nosotras individualmente, por supuesto, no vamos a poder erradicar la pobreza o conseguir una educación de calidad universal, pero que sí podemos hacer pequeñas acciones con las que impactar de manera muy positiva y también teniendo muy claro que con que impactemos de manera positiva a una persona, a un entorno muy cercano nuestro, ya habremos hecho mucho. Y si todo el mundo impactáramos positivamente sobre otra persona, conseguiríamos estos objetivos. Porque si ahora mismo yo como Sara consigo que una persona erradique la pobreza, erradique ese hambre cero, que una persona nunca pase hambre. Y como yo, todas las que estamos hoy aquí, ¿cuánto nos será el impacto positivo que habremos conseguido sobre el segundo objetivo de desarrollo sostenible, que es ese hambre cero? Entonces tenemos que ir un poco, no tanto mirando en global, de por supuesto no vamos a conseguir acabar con la pobreza, con el hambre, conseguir que todo el mundo tenga una buena salud o
posibilidad de acceder a un sistema de salud bueno, pero sí que podemos impactar de manera positiva sobre una persona, sobre un entorno muy pequeño, y sobre eso ya habremos hecho mucho más de lo que vosotros os podéis llegar a imaginar. Por un momento pensar que existe una persona, porque por desgracia en el mundo existen muchas, que no tienen ni siquiera un plato de comida al día. Pensar que cambiamos y que a una persona y lo alimentamos de una manera buena por el resto de su vida. Hemos cambiado la vida de una persona. Eso ya es maravilloso. Entonces, vamos un poquito perfecto, como comenta por el chat, no sé cómo se llama, disculpe, pero un poco eso de piensa global y actúa en local. Efectivamente, tenemos que pensar un poco, estos son los objetivos, pero cómo nosotros podemos impactar de manera positiva en cada uno de ellos, ¿vale? Y aquí un poco esto es lo que os digo de, si intentamos abarcar todo, es que no vamos a poder, nos vamos a agobiar, vamos a estar mirando todo el tiempo, hoy no he conseguido nada, no he conseguido mejorar esto, ¿cómo llego a esto? No, vamos a centrarnos un poco más en uno de los objetivos y cómo puedo yo, de manera personal y profesional, impactar en uno de ellos. Tenemos 17, no tenemos por qué cumplirlos todos, ni conseguir que todos estos lleguen a su máximo esplendor. Vamos a centrarnos en uno. ¿Cuál de estos objetivos es el que más os gusta a cada una de vosotras? ¿Cuál es con el que os sentís más identificadas? ¿Cuál es con el que, por ejemplo, desde vuestra propia parte profesional podéis impactar de manera positiva? Oye, pues es que yo doy clases de inglés, pues la educación de calidad puede ser el objetivo en el que yo pueda impactar de manera positiva. Sé que aquí hay personas relacionadas con el sector de la salud. Dentro de ese tercer objetivo de la salud y bienestar, ¿cómo puedo impactar de manera positiva? Ver un poco viendo cada uno de los que nos gustan y también por los que nos vamos a sentir más atraídas, va a ser mucho más fácil que trabajemos. Eso lo veis día a día con vuestros propios trabajos, ¿no? Si no os apasionaran como os apasionan, no estaríais hoy aquí. Seguro que lo habréis dejado hace muchísimo tiempo, habréis tirado la toalla y habéis dicho, me dedico a otra cosa porque esto no es realmente lo que a mí me gusta. Entonces lo tenemos que orientar también un poquito por esa parte de cuál es mi propósito y cómo lo puedo orientar a ese objetivo, porque yo puedo impactar de manera positiva en el mundo. Sara, perdona. Dime. Dos cositas muy rápidas, ¿vale? La primera, es que te veo un poco acelerada. Escúchame, tranquila, que de verdad. Vale. Que si os tengo que alargar un poco, que esto no es la televisión española que tenemos que cortar, que entra la publicidad, no. Tranquila, ¿vale? Eso vale, lo tengo también por si ellas tienen luego algo, pero bueno, pues queda grabado, así lo podemos ver con tranquilidad. Después, segundo tema. Antes de que nos echemos las manos a la cabeza y nos agobiemos con los objetivos de desarrollo sostenible y demás, no lo he explicado porque la verdad hace fallo mío, ¿vale? Todos los que estamos aquí y todos los que estamos en este planeta, de alguna manera, para tranquilidad vuestra, estamos trabajando por alguno de estos objetivos. Sí. Lo que pasa es que no lo sabemos, ¿de acuerdo? Y no tenemos conectado ese propósito personal con ese propósito personal, profesional y con estos objetivos. ¿Vale? Entonces, que tengáis la tranquilidad de que esto no es publicidad para yo poner ahora mi logo de objetivos de desarrollo sostenible. Que de verdad que no. Yo cuando empecé a ver los objetivos de desarrollo sostenible, yo personalmente, vi de verdad una panacea en cómo esa nebulosa que hay entre mi propósito y lo que yo impacto en el mundo, en el universo, en donde queráis, ¿de acuerdo? Cómo se lleva a tierra. Entonces, para mí personalmente creo que es una herramienta potentísima, ¿de acuerdo? Pero nos empeñamos en verlo desde allí digo desde los objetivos de desarrollo sostenible, cuando lo suyo es empezar a verlo desde ti. Oye, las acciones, como está diciendo Sara perfectamente, oye, que la acción que está haciendo ella hoy aquí con vosotras tiene un impacto, claro que tiene un impacto, tendrá un impacto en educación de calidad, por ejemplo, en igualdad de género, ¿vale? En fin de la pobreza. Oye, que si vuestras empresas se consolidan y si vuestras empresas consiguen ese puntito de más, pues a lo mejor contratáis a gente. Si contratáis a gente, estáis trabajando ya por el fin de la pobreza. ¿Entendéis un poquito del planteamiento? Lo digo porque muchas veces cuando vemos los objetivos de desarrollo sostenible, dicen, eso va con nosotros, eso va con las grandes empresas, las grandes multinacionales, el ayuntamiento, la junta, los organismos públicos. Y realmente, donde se hacen los cambios no los hacen las organizaciones, los cambios los hacen las personas. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier acción que hagamos, de verdad, la más mínima que hagamos, si va orientada hacia un propósito, va a terminar impactando en uno de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Vale? Quería un poquito encajar un poquito el planteamiento, Sara, y transmitirte eso. Oye, tranquilidad, que tiene un poquito acelerado. Vale, perfecto.
¿vale? De hecho, me encantaba la intervención de Fran porque también precisamente eso, o sea, ¿cuántas cosas hacéis vosotras en vuestro día a día que impactan de manera positiva? Muchísimas. Y de hecho, después de la sesión, os invito a que reflexionéis 10 minutos en vuestro día a día, cuántas de esas cosas conseguís que impacten de manera positiva. Reciclar, ya estáis impactando de manera positiva sobre el clima. Utilizar el transporte público en lugar de coger nuestro coche personal para ir a la vuelta de la esquina. Comprar materiales, libros que son impresos sobre un papel reciclado. Vosotras mismas, como mujeres empresarias, en los 5 y 8, en igualdad de género y un trabajo decente, ya estáis impactando. En el momento en el que vosotras os habéis enfrentado ante la sociedad y habéis dicho, yo monto una empresa y me da igual lo que la sociedad me diga y me digan que yo por ser mujer no puedo y vosotras estáis luchando contra eso, ya estáis impactando de manera muy positiva sobre ese ODS. El simple hecho de que vuestras hijas, sobrinas, la hija del vecino vea que vosotras sois capaces de llegar a ese punto, seguramente impacte también sobre esa pequeña niña y diga, yo también soy capaz, porque mi tía, porque mi madre, porque mi abuela es capaz de hacer eso, fue capaz de hacerlo en su momento, ¿por qué yo no voy a ser capaz? De hecho, creo que ese es uno de los objetivos y de las acciones más positivas y más bonitas que podemos llegar a tener, de impactar de manera positiva sobre otra persona, sobre todo un niño o una niña pequeña, de decirle, oye, eres capaz de conseguir lo que quieras. Y vosotros eso lo estáis haciendo día a día cada vez que abrís vuestro negocio. Y seguro que cuando cojáis esos 5 minutos de sentaros y pensar cómo impactáis de manera positiva en cualquiera de ellos, vais a encontrar muchos más de los que vosotras podéis llegar a imaginar, porque muchas acciones ya las tenemos muy, muy interiorizadas y no somos conscientes de que las estamos llevando a cabo. Es que, o sea, en el momento en el que vosotros os planteéis a pensarlo, vais a verlas cómo las vais trabajando de una manera muy natural, y eso es lo que también tenemos que empezar a hacerlo sobre la empresa para que vuestros clientes se sientan que lo están consiguiendo a través de vuestro trabajo, ¿vale? Entonces, muy importante, uno, por supuesto, como ha dicho Fran, que no penséis que esto es de una institución, porque al final si lo pensamos también de esta manera, ¿qué creéis que es más viable? Que se impacte mucho sobre uno de estos objetivos porque un gobierno instala una ley de que hay que donar X cantidad de comida cada vez que hacemos una compra para luchar contra el hambre cero, o que toda la sociedad haga pequeñas acciones de otra manera. Pues que toda la sociedad haga pequeñas acciones de otra manera seguramente. Ahí está el cambio en el que vosotras deis ese paso a conseguir hacerlo. Y de verdad, una de las tareas es que cuando lleguéis el viernes digáis cómo impactáis vosotras ahora mismo, tanto personal como profesionalmente, sobre estos objetivos. Y de verdad que vais a encontrar muchísimas más acciones de las que creéis y sobre muchos de estos objetivos. Porque vais a pensar, no, yo solo impacto en igualdad de género. Centraros 5 o 10 minutos después de la sesión que vais a encontrar muchísimos sobre los que conseguís trabajar, ¿vale? Si alguna en cualquier momento quiere intervenir para comentar alguno de sobre los que impacta, más que bienvenida, ¿eh? Luego, esa parte de, por supuesto, menos es más. No podemos intentar abarcarlos todos, luchar por todos y ponernos el objetivo de cuando termine 2023, yo voy a haber conseguido impactar sobre 200 personas en 4 de los objetivos, porque seguramente no sea algo abarcable. No os toméis esto como un objetivo que tenemos que alcanzar sí o sí, que hay que lucharlo y hay que medirlo, por supuesto, pero no como un objetivo demasiado grande sobre el que seguramente no podamos impactar y que vayamos a ver de manera que nos cuarte mucho la manera de trabajar y nos impida seguir creciendo en otras áreas diferentes. Entonces, vamos a analizar ese propósito que nosotros tenemos, tanto de manera personal como profesional, esos objetivos que más nos gustan y esas acciones que creemos que podemos desarrollar de una manera mucho más sencilla y natural, ¿vale? Yo aquí os dejo unos ejemplos de cómo lo pueden hacer restaurantes que he puesto un poco de manera genérica. Por ejemplo, un restaurante, ¿cómo puede impactar sobre el segundo ODS, que es el del hambre cero? Bueno, pues muchos restaurantes ya lo hacen a día de hoy, que es intentando desperdiciar el menor número de comida. Bueno, ¿cuántos restaurantes desperdician toneladas de comida al año? De restaurantes que, bueno, ahora por suerte en España ya tenemos la nueva ley de que si pides un plato y no lo terminas, puedes pedir que te lo dejen para llevar, pero eso hasta hace muy poco no existía. De hecho, si una persona solicitaba en llevarse estos alimentos, de hecho, le miraban un poco raro como, ¿por qué estás pidiendo llevarte la comida a casa cuando es algo bastante natural? Si yo no me he terminado el plato,
porque no me lo puedo llevar a casa y hacer con él lo que yo quiera. Entonces, bueno, pues muchos restaurantes, por ejemplo, lo que están haciendo es ofrecer menús mucho más económicos a últimas horas para no desperdiciar esa comida y que personas con un menor número de recursos puedan acceder a ellos. O, por ejemplo, cuando tienen un excedente de alimento que sigue en buenas condiciones, se dona a bancos de alimentos. Esto, por ejemplo, también lo hacen muchos supermercados. Oye, pues yo tenía previsto vender X kilos de tomate y no lo estamos vendiendo o no lo estamos sacando a nuestro servicio de restauración. Bueno, pues colaboramos con un banco de alimentos y lo donamos. Estos gestos seguramente nos parezcan muy sencillos. De hecho, ¿cuántas de vosotros cuando se ponen las campañas de alimentos en los supermercados no habéis donado un paquete de arroz, un paquete de galletas? Ya habéis impactado de manera positiva sobre la sociedad, aunque no fuéramos capaces de procesar en ese momento que lo estamos haciendo. Por ejemplo, una librería sobre lo de S4Y. Yo como librería, ¿cómo puedo impactar de manera positiva sobre la educación? Bueno, pues realizando colectas sobre libros para enviarlos a otros países, ofrecerlo a nuestros clientes, descuentos a familias en situaciones más precarias, realizando actividades gratuitas de talleres dentro de nuestra propia librería, teniendo papeles reciclados para que la gente los pueda coger siempre que quiera. Son acciones muy pequeñas, pero que impactan de manera muy positiva. Por ejemplo, el que una persona un día pueda comer gracias a un menú más económico, hemos cambiado de una manera radical el día de esa persona. Si conseguimos que un niño tenga un libro porque sus padres no se lo pueden permitir por determinadas circunstancias y consigue tener esos libros, ya estamos cambiando radicalmente la educación y el futuro de ese niño. Luego, por ejemplo, pues una floristería, un poquito más por la parte todo del medio ambiente, cuidar el medio en el que nos encontramos. Podemos añadir debajo de todos los pies de nuestro email, por favor, se ruega que estos mails no sean impresos por el bien del medio ambiente, siempre los podemos consultar a través de nuestro móvil, de nuestro ordenador, porque sabemos que mucha gente, en el momento en el que le enviamos un mail y le da a imprimir, aunque solo sea para leerlo, vamos a intentar evitar toda esa parte. O, por ejemplo, todas las tarjetas regalo. De hecho, lo veréis ya en muchas empresas, que las tarjetas de regalo, las tarjetas de visita se pueden plantar para continuar generando ese impacto positivo y que podamos plantar un nuevo árbol, ¿vale? O sea, veis cómo son 3 ejemplos, de hecho, bastante sencillos y cercanos seguramente a vuestro ámbito de actuación. Seguramente, y espero que se os estén ocurriendo maneras de impactar ya en vuestros propios negocios con acciones muy sencillas. Es que no hace falta que nos vayamos al tercer mundo con una ONG durante 4 meses a alimentar a los niños. Muy bueno, por supuesto, pero también lo podemos hacer desde nuestra pequeña parcela de poder personal y profesional. Entonces, aquí ahora va el siguiente paso de cómo vosotras podéis impactar en esos objetivos con ese paso de vamos a detectar nuestro propósito, en qué somos capaces de impactar porque nos llena, porque vamos a ser felices cuando lo hagamos y no vamos a tirar la toalla en el primer revés que nos vaya a dar la vida, cuál es ese objetivo sobre el que podemos impactar y cómo lo vamos a hacer. Una vez que ya tengamos establecido que estamos impactando de manera positiva, recae esa importancia de comunicar. Vuelvo a la misma pregunta del principio de la sesión. ¿Cuántas cosas hacéis a lo largo del día? Mira, bueno, por ejemplo, Carmen comenta que ya tiene tarjetas de agradecimiento que se pueden plantar. ¿Veis? Es que estáis impactando de manera positiva y estáis logrando los objetivos del desarrollo sostenible, incluso seguramente sin saber qué son los objetivos del desarrollo sostenible y cómo hacerlo. O sea, ¿veis? El ejemplo me viene perfecto porque ya lo estáis haciendo, ¿vale? No es ese tema tan teórico que nos llega tan lejano, sino que lo estamos haciendo ya. Y luego esa parte de la importancia de comunicar. ¿Cuántas cosas hacéis cada día que las personas de vuestro alrededor seguramente no saben que las estéis haciendo? Responder 11 mails, ir corriendo a recoger a los niños al colegio, hacer la comida. Si hacemos una lista de tareas que de hecho os recomiendo que la hagáis, cuando hoy termine el día, hagáis una lista de todas y cada una de las tareas que habéis hecho hoy. La satisfacción personal que vosotros vais a recibir al decir, ¿cómo he podido hacer todas estas cosas en tan solo 24 horas? Es todo un reto. O sea, mayor que el reto que estamos haciendo aquí. Entonces, pensar un poquito en ese momento y marcar todas esas cosas que habéis hecho y que nadie sabe que las habéis hecho. ¿Por qué no lo saben? Porque no se han comunicado. Porque a nadie le hemos dicho, hoy he hecho esto. Pues hoy he resuelto un problema con un cliente, con un proveedor, porque no nos llegaba el material a tiempo y entonces nuestro cliente... Eso lo hemos obviado. Simplemente ha llegado el momento en el que el material ha llegado a su punto.
no le hemos comunicado a nadie que lo hemos conseguido. Pues todo esto también sucede, el proveedor, porque todo esto también sucede porque no estamos comunicando cómo hacerlo. Y ahí es donde vosotros tenéis que empezar a todas las acciones que impacten de manera positiva sobre el mundo, sobre cualquier persona, incluso sobre vosotras mismas, que lo comuniquéis. Hay muchísimas maneras de comunicarlo. Bueno, pues por supuesto a través de nuestras redes sociales explicar que lo estamos haciendo. A través de nuestra página web incluir que lo estamos haciendo. Y aquí me uno muy fuertemente a lo que comentaba Fran, de esto no va de incluir en el pie de nuestra página web los objetivos del desarrollo sostenible con los que nosotros estamos trabajando, sino ir un pasito más allá y que esto se interiorice en nuestra manera de trabajar y de comunicarnos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con todas aquellas personas que tienen cualquier contacto con nosotros. Me lo llevo, por ejemplo, hemos contratado a una persona nueva dentro de nuestro equipo. Bueno, pues cuando hablamos con un cliente, con un proveedor, bueno, pues estamos muy contentas porque hemos conseguido incorporar a una persona a nuestro equipo, así conseguimos que la empresa continúe creciendo. En este caso, bueno, pues la persona que incorporamos es una mujer, estamos impactando de manera muy positiva sobre al menos 3 ODS. La de eliminar las desigualdades, el crecimiento económico y, por ejemplo, la erradicación de la pobreza, porque estamos consiguiendo que una persona tenga acceso a un empleo de calidad digno que le permita tener una vida digna. Y así, con cada uno de los objetivos que nosotros estemos desarrollando, tenemos que comunicar que todo lo que nosotros estamos haciendo. Y esto es que se pueden ocurrir muchísimas ideas. Las más rápidas, pues, por supuesto, comunicando a través de cada una de las comunicaciones que hacemos en un mail. Si, por ejemplo, alguna de vosotras hace newsletter, pues este mes hemos conseguido ampliar el equipo o donar tanto material a un hospital para que puedan acceder a X. Todas esas acciones que os pueden parecer un poquito baladí, decir, no hace falta que yo comunique esto, bueno, pues puede que una acción un poco más pequeña no tengamos que enviarle un email a nuestros clientes, pero sí que lo tengamos que comunicar cuando vienen a vernos a la oficina, cuando tenemos una llamada por teléfono con ellos, o por ejemplo, ahora que estáis preguntando por el chat sobre proveedores, en el momento en el que nosotros cambiamos de proveedor y, por ejemplo, nos vamos a un proveedor que cuida más del medio ambiente, ya estamos nosotros también impactando de manera positiva, porque hemos pasado de un proveedor que le daba prácticamente igual el medio ambiente a otro que sí que busca, bueno, pues por ejemplo, productos de limpieza que no afecten ni al medio ambiente ni a las personas. Si nosotros empezamos a limpiar nuestras oficinas con eso, también estamos consiguiendo ese impacto positivo y no es una acción que nosotros hayamos cambiado radicalmente, porque nuestra oficina se sigue limpiando. Lo único que hemos cambiado la manera de hacerlo, ¿vale? Entonces existen muchas maneras de que consigamos hacer ese cambio y que lo podamos comunicar con el entorno en el que nosotros nos encontramos. Y por último, os voy a dejar como una guía de pasos para que no veáis tan difícil cómo vamos a llegar a conseguir todo esto. Y es, en un primer momento ya hemos comprendido en el que, bueno, pues los objetivos de desarrollo sostenible lo que buscan es impactar de manera positiva sobre el entorno, sobre cualquier persona, sobre nosotras mismas, sobre la persona que tengo ahí al lado o sobre el ambiente o el entorno que a mí me interesa. Definir unas prioridades. No podemos erradicar el hambre hoy, no podemos conseguir una educación de calidad para todo el mundo hoy, pero sí podemos conseguirlo en una única persona. Bueno, pues si conseguimos mejorar la vida de una persona en el próximo año, ya habremos logrado muchísimo más de lo que os podéis llegar a imaginar. Y de hecho, poneros en la piel de esa persona o de ese entorno donde estemos impactando, lo agradecidos que pueden llegar a estar sobre vosotras. Y sobre eso establecer objetivos que podamos conseguir, que no nos abrumen decir, no he llegado al objetivo, no he logrado, no. Algo que podamos conseguir también para darnos esa palmadita y decir, muy bien, lo has conseguido, podemos ir a por el siguiente, me interesa seguir creciendo en este aspecto. Y esa parte de, si he logrado esto, ¿cómo lo comunico? Y en el momento en el que sé que lo he logrado, ¿cómo comunico también que lo he logrado? No solo el trabajo que me está llevando a conseguirlo, sino, oye, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a comunicar esto, vamos a compartir con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestro posible cliente, con el entorno que me rodea, con el resto de oficinas que están dentro de mi edificio. Pequeñas acciones que van a marcar esa pequeña diferencia. Y esta seguramente, el punto 5, sea el más difícil, pero el que yo sí que os recomiendo también que intentéis al menos conseguirlo, que es el medir. ¿Cómo sabemos si estamos consiguiendo algo si no lo medimos? ¿Vale? Y eso va un poquito con el establecer los objetivos. Bueno, pues vamos a decir, he conseguido
que un niño lea un libro más en el año? Sí, he conseguido el objetivo que yo me había marcado, ¿vale? Porque eso también os hará ver la capacidad que vosotras tenéis de impactar, tanto personal como profesionalmente, ¿vale? Eso siempre recordarlo. Si yo soy consciente de que he conseguido lograrlo, ese enorgullecimiento que voy a tener va a hacer que continúe consiguiendo el resto de objetivos que me vaya proponiendo, tanto en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible como para el resto de los objetivos, ¿vale? Entonces, por recapitular un poquito y así, de hecho, nos va a dar hasta tiempo para que nos hagáis cualquier pregunta. Como tareas para hoy tenéis pensar en toda esa lista de acciones que hacéis en un solo día y cuáles de ellas no comunicáis, cómo podréis llegar a comunicarlas, porque es que las podréis comunicar seguramente en una simple conversación. Dentro de todas esas acciones que ya realizamos en nuestro día a día de manera general, ¿cómo impactamos de manera positiva sobre los objetivos de desarrollo sostenible? Me da igual cuál y seguramente sean muchos de ellos. Y una vez que tengáis establecidos esas dos listas, con el propósito que han comentado mis compañeros, vamos a ver cuáles son las futuras acciones que vamos a desarrollar para impactar de manera positiva y cómo las vamos a comunicar, ¿vale? Sé que ahora mismo puede parecer un poco complejo, pero bueno, son simplemente, entre comillas, simplemente dos actividades un poco más específicas y una que se vaya a tener que desarrollar. A ver, María, creo que estás comentando algo. Tenía puesto el micro. Dime. Yo sé que Fran después lo deja todo súper bien explicadito en el grupo y tal, pero ¿te importa repetir las dos actividades? Sí, mira, de hecho voy a dejar de presentar porque así no os vais a liar con lo que pone. Vale, la primera actividad sería, vamos a escribir en una lista, de hecho, os recomiendo que lo escribáis, no que lo penséis, para que lo veáis reflejado, lo largo que va a quedar en el folio, todas las actividades que hacéis en un solo día. Cogemos el día de hoy, cuando estemos ya en el sofá al final del día viendo la serie que vemos toda la noche, o estamos leyendo, vamos a ver, uno, me he levantado y he preparado el desayuno para mis hijos. He cogido el coche, los he dejado en el colegio, me he ido a trabajar, he parado y he tenido que revisar un proveedor, he llamado a 3 clientes. Todas y cada una de las acciones que habéis hecho en el día de hoy, las dejé reflejadas. Y al lado, ¿cuáles de esas acciones vuestro entorno muy cercano es consciente de ellas? Sabe que vosotras las habéis hecho. Seguramente sacaréis una lista de más o menos aproximadamente 1 millón de acciones, de las cuales como mucho 10, vuestro entorno será consciente de que las habéis hecho. ¿Qué pasa con el resto? Tenemos que empezar a comunicarlas. Tenemos que enseñarle al mundo todo lo que nosotros estamos haciendo a diario. O sea, que es que seguramente sean muchísimas y vais a necesitar más de un folio, ¿vale? Y luego, por otra parte, ¿cuáles son todas esas acciones con las que vosotras impactáis de manera positiva sobre cualquiera de los objetivos del desarrollo sostenible? No quiere decir que hayáis impactado hoy, sino a lo largo de vuestro mes, vuestro año, vuestra vida, cómo impactáis de manera positiva. Bueno, pues yo reciclo, pues todos los papeles que tenemos en la oficina son papel reciclado. Fomentamos una alimentación saludable dentro de nuestra oficina, entonces pues siempre tenemos fruta. Yo siempre que está en la recogida del banco de alimentos, intento donar lo que está en mi mano. Un poco todas las acciones que vosotras desarrolléis, tanto personal como profesionalmente, que os van a hacer ver cómo sus objetivos del desarrollo sostenible no son algo tan alejado y tan fugaz que nos hablan muchas veces los gobernantes, pero que nosotras no implementamos, sino que sí que estamos implementando. Y luego el último punto, que que va a ser el más complejo, unir ese propósito que han estado comentando nuestros compañeros con una acción que nosotros vosotras podéis desarrollar y que impacte de manera positiva, ¿vale? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que qué es lo que me mueve a seguir cada día luchando por lo que estoy haciendo y cómo impacto de manera positiva, ¿vale? Una vez que ya tengamos analizado cómo impacto de manera positiva, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿Cómo voy a hacer que eso esté dentro de mi lista diaria, pero que siempre esté marcado con mi círculo cercano es consciente de que lo he hecho? ¿Vale? Sara, mira, perdona, Sara, no es complicado, mira, os explico para que, y os lo vuelvo a intentar montar un poquito el esquema. No, es que parece, muchas veces cuando se ve desde fuera, es que el planteamiento no es verlo desde fuera, es verlo desde dentro, ¿vale? Mira, propósito personal. Gali lo ha explicado bastante bien, creo, y ha dejado claro que al final los valores no es más que el colador por el que tú pasas tus decisiones, ¿vale? Lo estoy simplificando mucho, Gali después me dará de colleja, ¿vale? Pero para que lo entendáis. Los valores son el colador por el que tú cuelas las decisiones que tomas, ¿vale? Muy bien. Propósito empresarial, ¿de acuerdo? El propósito empresarial son las acciones que tú realizas con un trabajo
para conseguir un retorno económico, pero además se supone que sois empresarios nacionales, que trabajáis en empresas con alma, ese alma es ese propósito, ¿vale? Empresarial. Y ahora, los objetivos de desarrollo sostenible que os dan otro colador, ¿vale? Pero en este caso es al contrario. No es el colador que tamiza, sino es el amplificador que amplifica tu propósito con la sociedad de alguna manera, ¿vale? Entonces te va a permitir hablar en palabras que ya se conocen en todo el mundo mundial, ¿de acuerdo? Acciones que tú llevas a cabo diariamente, ¿vale? Entonces, propósito empresarial y el mundo, ¿de acuerdo? Fíjate tú qué fácil es coger y decir, oye, si yo me lo voy a inventar, ¿vale? Hago joyas, como hace Carmen Fernández, ¿vale? O complementos, perdón, ¿vale? Complementos. Oye, si al hacer esos complementos yo utilizo materiales reciclables, que no sé si lo utilizo o no, o está reciclando otro, o lo que sea. Oye, si yo ahora los hago con materiales reciclables, ¿por qué no voy a comunicar que yo los hago con materiales reciclables? ¿Vale? Es un valor añadido más a mi producto. Pero es que además estoy ayudando a contribuir a tal objetivo de desarrollo sostenible. No me lo sé de memoria, ¿vale? Pero alguno que pudiera encajar. ¿Vale? Entonces, al final lo que hace básicamente es encajar, igual con los valores, pues encaja con los ODS. El propósito que tenéis cada una, pues lo podéis ir enganchando con los distintos ODS. ¿Vale? No es irse a los ODS para ahora ver qué acciones voy a hacer, ¿no? Si es que muchas de las acciones que ya hacéis están conectadas, lo que pasa es que no lo sabéis. ¿Vale? Es encontrar ese caminito desde lo que yo hago en mi día a día, con lo que yo quiero hacer y con lo que la sociedad, ¿de acuerdo?, está valorando a día de hoy porque se haga. ¿Vale? No sé si queda más claro así o lo complicaba un poquito, Sara. No, yo creo que les ha quedado muchísimo más claro, porque las baja mucho más, es que tiene que ir eso muy bien unido desde primero qué es lo que ya estáis haciendo, porque es que cuando veis lo que estáis haciendo seguramente muchas de vosotras digáis, si ya lo estoy haciendo, lo único que me falta es comunicarlo. Ahí va. Y ya ¿Vale? los ODS os dan ese marco para comunicarlo. Y Azara tiene la mano levantada, no sé si nos quiere comentar algo. Sí, yo quería hacer una pregunta. Has dicho que tenemos que hacer una lista de lo que hacemos en 24 horas. Sí. Y después decir la actividad que comunicamos. Sí. Pero porque hay que comunicar todas las actividades, ¿sabes? Que me pierdo. Claro, no todas las actividades que nosotros hacemos tenemos que comunicar, pero todas aquellas que sí que sean importantes y que nadie de nuestro entorno sea consciente de que las hacemos, ¿por qué no las estamos comunicando? Es un poco hacer esa reflexión de, seguramente, lo que estamos diciendo de, hay muchos objetivos que ya estáis impactando de manera positiva, pero que nadie lo sabe y que vosotras mismas no sois conscientes porque no lo hemos comunicado en ningún momento. De todas esas millón de acciones que vosotras hacéis en 24 horas, no hay que comunicar el millón. Pero sí que hay una gran parte que no estamos comunicando y que es importante que en algunos aspectos y en algunos momentos sí que nuestro entorno sea consciente de que lo estamos haciendo. Vale, vale. Por supuesto no hay que comunicarlas todas porque, claro, al final seríamos unas pesadas que todo el mundo estaría diciendo ya viene otra vez a contarme su película, ya quiero que pare, pero aquellas que sí que son importantes y que marcan esa diferencia, tanto personal como profesional, vamos a comunicarlas. Me lo lleva el ejemplo que estaba comentando antes, ¿no? Bueno, pues tengo un restaurante y hemos tenido un problema con el proveedor de carne y si no lo soluciono, hoy no abrimos el restaurante. He solucionado ese problema, he conseguido que me venga otro proveedor de la misma calidad, lo he conseguido todo y al final del día ninguno de mis compañeros de trabajo es consciente de que yo he solucionado ese problema. ¿Es un problema importante? Sí, si no, no habríamos abierto el restaurante. Y yo he estado una hora con un estrés increíble y a nadie se lo he contado y puede que en parte, bueno, pues durante esa hora, si yo era la única persona que podía arreglarlo, no tengo por qué contagiar ese estrés al resto del equipo, pero una vez que está solucionado, sí se puede comentar. Hoy la carne que tendremos vendrá desde otro proveedor porque hemos tenido este problema y lo he conseguido solucionar a primera hora, entonces vamos a poder abrir con normalidad. Si nosotros eso no lo comunicamos, el resto de nuestros compañeros puede pensar en que ha estado trabajando durante media mañana. Y lo que no saben es que si no llega a estar trabajando durante esa media mañana, ese día el negocio no habría funcionado. ¿Vale? No sé si he resuelto más o menos tu pregunta. Sí, sí, totalmente. Que pensaba que teníamos que comunicar el 100%. Digo, No. Sí, me refería, digo, vamos a parecer pedante y hay cosas que no cuento por no le interesa a nadie. Totalmente. Hay que comunicar aquello que es importante. Ok, gracias. A ti. ¿Les hay alguna duda más? ¿Algún comentario?
Bueno, me ha parecido muy interesante las reflexiones que habéis hecho por el propio chat, que por ejemplo una de vosotras ya comentaba, oye, yo tengo ya esas tarjetas, y otra vez he preguntado, ¿me puedes pasar al proveedor? ¿Veis? Es que hay muchas de las acciones que ya estoy realizando, por eso simplemente lo que tenemos que pensar es cuáles estoy realizando y cómo puedo continuar impactando de manera positiva en ellas. Bueno, pues ya la sesión llega a su fin. Si queréis podemos comentar algo, queréis comentar alguna cosa de este último vídeo. Una pregunta, Leti. Dime, Hacemos los Clotilde. ejercicios que ha hecho Sara, ¿verdad? Que son bastante interesantes, ¿no? Sí, yo creo que os va a beneficiar mucho para saber un poquito, bueno, todas las cosas buenas que estáis haciendo, tanto por el planeta como para vosotras y las que no comunicáis. Yo creo que es muy interesante ese ejercicio también para daros cuenta de todo lo bueno que hacéis durante el día. Vale, perfecto, gracias. Nada. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, nos vemos el viernes, ¿no? Y si con cualquier cosa nos mandáis un mensaje por chat y vamos hablando, ¿vale? Una pregunta, Leti. Dime. Los 17 objetivos que se ven en la pantalla en el vídeo, yo no los puedo ver bien porque, claro, estará muy aumentado y está muy difusionado. ¿Eso no lo podéis pasar de alguna forma? Claro, por supuesto, sí, sí. Que sea visible, sobre todo. Lo envío por el grupo, así lo podéis ver todas, cuáles Muy son, bien. ¿vale? De todos modos, por internet están súper detallados, ¿eh? Sí. O sea, tú pones ODS Google y te saldrá allí todo súper Vale. explicado. Gracias, Elia. Nada. Vale, pues bueno, nos vemos el viernes y que paséis buena semana. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Leticia. hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós.